semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz, la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Los cielos yo quiero ser, y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Yo quiero ver el reflejo de tu santidad.
vida y permanecer abrazado de tu verdad. Tómame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos yo quiero ser. Y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame. Bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que desde Sión los bendiga el Señor, creador del cielo y de la tierra. solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Narra un pasaje inédito de la historia universal, que en una de las grandes batallas del gran guerrero y conquistador de la Mesopotamia antigua del siglo III, Alejandro Magno, inspeccionando sus fuerzas militares, se topó con un soldado que se encontraba visiblemente temeroso por la dura batalla que estaban enfrentando. Su terror era completamente visible y se negaba a salir de la trinchera en la que estaba temblando de miedo. Cuando el gran guerrero lo confrontó sin bajar de su corcel, le preguntó por su nombre. Su sorpresa fue mayor al saber que ese soldado temeroso también se llamaba Alejandro, como él. Su gesto se endureció y le dio la siguiente orden determinante. Le dijo: o sales al campo de la batalla a enfrentar al enemigo dispuesto a morir si es necesario, o te cambias de nombre. Es muy grande el privilegio, pero también la inmensa responsabilidad, el haber sido alcanzados por la maravillosa gracia salvadora de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Ser llamados ahora hijos de Dios y ser miembros de la iglesia cristiana militante y vivir en la época que nos ha tocado vivir, todavía en los inicios del tercer milenio, pero una época de oscuridad, de tinieblas, una época de muerte, de tribulación, de dolor, de confusión. Pero también lo es un privilegio y una grande responsabilidad el ser parte del grande ejército de Dios para llevar a cabo la también grande tarea de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que más personas sean redimidas y convertidas en adoradores y servidores suyos por el resto de la historia y por toda la eternidad. Más ahora, en el tiempo de extrema necesidad que hay de Dios, este tiempo en el que nos ha tocado vivir, y el llamado que Dios, que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos están haciendo ahora es similar al de Alejandro. O vives como debe vivir un cristiano, o cámbiate de nombre. La gran pregunta es, ¿cómo vivir en este tiempo en el que la guerra entre la luz y las tinieblas se ha hecho más intensa todavía? Un tiempo difícil, un tiempo muy peligroso, un tiempo tan opuesto radicalmente a la fe cristiana. Nuestra respuesta a esta importantísima pregunta se encuentra en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses, en el capítulo 1 que acabamos de leer hace unos momentos. En este pasaje, el apóstol Pablo señala claramente 3 frases fundamentales que deben ser nuestra guía para vivir en este tiempo. Las 3 frases son: con la dignidad de Cristo, luchando unidos, proclamando su evangelio y sin temor a la gran oposición que estamos y estaremos enfrentando. El orden en que el apóstol Pablo lo presenta es natural y es muy lógico. Primero, lo primero.
¿Cómo debemos vivir nosotros los cristianos en este tiempo? Con la dignidad del Evangelio de Cristo. El término Evangelio, cuyo significado literal es buenas noticias, es una referencia directa a Jesucristo y su llegada a este mundo para cumplir con su tarea redentora y transformadora de su toda creación caída y corrompida por el pecado, comenzando por los seres humanos. Este Evangelio habla de la muerte y resurrección gloriosa de Jesucristo como el insustituible y único pago para posibilitar esta salvación y esta transformación. Por lo que Pablo dice que los cristianos tenemos que vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Frase que revela algo sumamente importante. Esto es que el Evangelio tiene dignidad en sí mismo. La dignidad hace referencia a lo que tiene en sí un valor inherente, honroso y decoroso. En su primera carta a Timoteo, Pablo le dice a su discípulo que el Evangelio es la palabra digna, fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por lo que no hay nada en esta vida que sea más valioso y digno que este Evangelio. Para el apóstol no había la menor duda de esto, al grado de decir en otra de sus cartas, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo estaba orgulloso de este Evangelio que había recibido. Así que si el Evangelio es digno en sí mismo, por lo que significa, por lo que representa, porque habla de Jesucristo y de su obra, también el Evangelio da dignidad. Por este digno, valioso y honroso Evangelio, llegamos a ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, herederos y coherederos con Él. Pedro lo dice casi en forma poética de esta forma: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los cristianos formamos parte de una nación santa y un linaje escogido. Somos reyes y sacerdotes. Somos heraldos y embajadores de Cristo. Pero debemos estar conscientes que la dignidad que hemos recibido del Evangelio de Cristo no es solo un título que va pegado al nombre de cristianos. No, la dignidad habla de algo práctico y vivencial. La dignidad que se muestra tangiblemente con nuestras vidas transformadas. Qué importante es que Pablo inicie esta sección con este llamado sobre la dignidad con la que debemos vivir en este difícil tiempo que nos ha tocado. Es por demás obvio el por qué coloca primero este elemento. Tenemos que ser ejemplo vivo de la obra que hace el Evangelio de Jesucristo en el corazón de las personas. Debemos mostrar que el Evangelio no solamente salva, sino que también transforma la vida completa de las personas. Si no, de otra manera solo vendríamos a ser como metal que resuena o un platillo que hace ruido. Solo ostentar el nombre de cristiano no es suficiente. Solo confesar que Jesús es nuestro Salvador y Señor no es suficiente. Tenemos que mostrar
esa dignidad del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida en forma práctica, vivencial, cotidianamente. Así que nos queda muy clara la primera y sumamente importante indicación de cómo debemos vivir los cristianos en este tiempo, aunque la gente de nuestros días viva de otra manera diferente. Nosotros ya tenemos clarificado cómo debemos vivir. Y vivir así se justifica, pues debemos estar luchando unidos por la fe del Evangelio. Analicemos brevemente cada una de estas tres expresiones que están aquí en esta frase, luchando unidos por la fe del Evangelio. Primero, luchando, término que implica obviamente pelea, sosteniendo la misma lucha que Pablo sostuvo y seguía sosteniendo cuando él dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Conflicto al que se refería Pablo era el conflicto por el Evangelio. Se había ganado enemigos por el Evangelio, estaba peleando por el Evangelio. Qué privilegio tan grande, pero qué grandes implicaciones. Trabajo esforzado, sin descanso, sin desmayo, negación personal. A esto se refiere el propio Señor Jesús cuando dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para agregar la siguiente y fuerte frase, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo que implica proclamar el Evangelio de Cristo no importaba para Pablo que fuera. Él estaba dispuesto a entregarlo todo, incluso si se tratara de entregar su propia vida. Y en Pablo no eran solo palabras. El testimonio que la Biblia da de su experiencia posterior a su llamamiento es de terribles y dolorosas pruebas. Pero Pablo estaba feliz porque sentía que era un privilegio sufrir por Cristo, como lo señala también para sus lectores al decirles, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Un poco atrás en este mismo capítulo, Él ha dicho, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que hay que luchar. Así es como debemos vivir cada día, tomando la cruz de Cristo y luchando. La segunda frase clave de cómo debemos luchar es la siguiente: unidos en un mismo espíritu. La unidad de los cristianos es perfecta y cumple con su cometido cuando brota de un mismo corazón, de un mismo espíritu. Entonces esta unidad se convierte en real y no fingida, no únicamente externa. No solo estar juntos, sino estar unidos de corazón, unidos en un mismo espíritu. Vez tras vez el mensaje de la Biblia en cuanto a la unidad de los hijos de Dios es reiterada, porque la unidad cristiana es fundamental para que el mundo crea, como lo dijo el propio Señor Jesucristo en su oración sacerdotal de Juan capítulo 17. Sobreponiéndonos a nuestros propios intereses, sacrificando nuestro orgullo personal, valorando por encima de todo la obra sacrificial de Cristo en nuestro favor y en favor de tantas personas más que necesitan saber de Él. Y la tercera frase revela por lo que debemos luchar unidos de corazón, por la fe del Evangelio.
No hay otro tema en la vida de Pablo. No hay otro asunto al que le dedique toda su atención, todo su esfuerzo, todo su tiempo. Si hay algo en lo que él se concentró, fue en su proclamada reiteración del Evangelio de Jesucristo y la fe en este Evangelio. Con sus elementos básicos de esta doctrina bíblica, esencial, evangélica, la salvación solo por la gracia de Dios, no por obras, a través de la sola fe en la obra expiatoria de Cristo y en ninguna otra obra, revelada solo en la palabra de Dios con toda claridad. Y todo esto resultando para la gloria de Dios. Esta es la fe del Evangelio por la que debemos luchar hasta el grado de entregar sin restricciones nuestra propia vida, si fuere necesario. En este punto, debemos insertar que el Evangelio no solo incluye la restauración de la vida humana, ahí comienza, sino también la restauración del resto de la hermosa creación de Dios. Y el resto de la creación de Dios no se refiere solamente a las criaturas inferiores, ni a los minerales y vegetales y animales, tanto del macro como del microcosmos. Recordemos que somos los mayordomos de Dios en su inmensa creación, por lo que el Evangelio también incluye la redención de todo el accionar humano, en las diferentes ramas en las que se desenvuelve, las ramas científicas, las profesiones, los oficios. Estamos hablando de una obra completa, integral, que no deja nada sin ser alcanzado, tocado e impactado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luchar unánimes, luchar unidos por la fe del Evangelio, es proclamar la obra redentora y transformadora de nuestro Señor Jesucristo y la obra santificadora, consoladora del Espíritu Santo. Y todo esto es luchar por la gloria del único Dios vivo y verdadero. Finalmente, debemos vivir en este tiempo sin temor a la oposición. Pablo termina indicando a los filipenses que si ellos vivían con la dignidad de los hijos de Dios, compartiendo su fe en cada oportunidad presentada y aún ellos promoviendo y buscando esas oportunidades, entonces deberían estar en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Preguntémonos, ¿a quiénes se refiere Pablo cuando dice, ¿quiénes son los que se oponen? ¿O los adversarios, como traduce la Nueva Versión Internacional? Bueno, se refiere, sí, efectivamente, a personas. En sus cartas, Pablo menciona a una gran cantidad de enemigos por nombre, enemigos personales durante todo su ministerio, amenazantes contra su propia vida, buscaban su muerte, era odiado por muchos. Pero los adversarios más terribles que las personas eran los espíritus. Esto lo deja claro el propio Pablo cuando dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que personas y espíritus de las tinieblas son los que se oponen. Pero por otro lado, también, ¿qué es la oposición? En la oposición encontramos cosas, recursos económicos, carencias para poder cumplir con la obra, circunstancias, enfermedades, distancias, fuerzas naturales, estado de ánimo, la soledad, la incomprensión, el rechazo, los conceptos filosóficos anticristianos de todo tipo
como los del progresismo actual, con su promoción de la supresión de la fe cristiana, la deformación del concepto del matrimonio y la familia natural, el aborto, la eutanasia y otras aberraciones antibíblicas semejantes. Esos son los que se oponen, son los enemigos, los que tratarán de evitar que hagamos nuestra tarea maravillosa por la obra de Cristo. Pero ¿cuál debe ser la actitud correcta? No intimidarnos, sí, pero también pensar que toda la oposición es para nosotros al mismo tiempo nuestra señal de salvación, tanto como es una señal de perdición para los que se oponen, porque a nosotros nos es concedido no solamente que creamos en Cristo, sino también que suframos por Él. Nuestra actitud correcta debiera ser fortalecernos con el gran poder del Señor, como Pablo lo instruye en su carta a los Efesios capítulo 6, poniéndonos toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo, para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza, manteniéndonos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomando el escudo de la fe, con el que podamos apagar todas las flechas encendidas del maligno, y colocándonos también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo momento, con peticiones y ruegos, manteniéndonos alerta y perseverando en oración por todos los santos. Este es nuestro privilegio. Esta es también nuestra responsabilidad. Sabemos bien lo que tenemos que hacer y debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Volvemos entonces a preguntarnos, en medio de la oscuridad moral y espiritual de nuestro tiempo, con tantos distractores que buscan hacernos perder, desorientar de la dirección correcta de nuestra vida y de nuestro trabajo, nos volvemos a preguntar cómo debemos vivir nosotros, los cristianos, sea cual sea la circunstancia y las condiciones en el mundo circundante. El Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pablo, nos ha dado la respuesta en esta porción de la Escritura, al decirnos claramente que debemos mantenernos firmes, viviendo como verdaderos hijos de Dios, con toda la dignidad que tiene y que nos ha dado el Evangelio de Jesucristo. Esto es, nuestra vida entera debe reflejar el poder transformador de la obra redentora que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Obra que nos toca el privilegio y deber de continuar proclamándola, pero que no podemos llevarla a cabo aisladamente, separados de los demás. Pablo insta a que luchemos unidos en un mismo espíritu por la fe del Evangelio, que luchemos incluso sacrificadamente, uniendo nuestros corazones y nuestras manos, manteniendo nuestra visión clara y definida, centrada en el Evangelio y en la fe del Evangelio. Finalmente, Pablo nos ha advertido que seremos atacados y que se levantará una terrible oposición contra nosotros, oposición que ya se ha levantado. Todo lo que estamos viendo en nuestros días es una lucha en contra de la fe cristiana, en contra de las virtudes, de los valores, de los principios cristianos y bíblicos. Pero Pablo nos dice que no debemos intimidarnos ante nada, porque sabemos que la oposición solo confirma nuestra misión. Y Pablo nos recuerda también que hemos sido llamados no solo a creer en Cristo, sino también a sufrir por Él, si fuere necesario.
Claro que hay mucho por hacer. Y claro que ahora sabemos bien lo que tenemos que hacer y cómo debemos hacerlo. Dios nos ha llamado a formar y tomar parte en su grandioso programa redentor. Nos ha dado este privilegio, por lo que te pregunto, ¿estás listo para tomarlo como un gran reto con todo tu corazón? ¿O te cambiarás de nombre? Esfuérzate, únete y no te desalientes ante nada. Hazlo por la fe del Evangelio y para la gloria de Dios. Que la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía de su Espíritu Santo sean contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Con gran luz